Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 8. Reflexiones. Los sonidos de acero contra acero resonaron por todo el patio casi como una llamada a los tristes sonidos de las campanas de la iglesia cuando el funeral del conde Julius se celebró unos días antes, tanto para él como para su hijo Adonis. Pero esta era una ocasión mucho menos sombría que un funeral para el hermano del rey, y aún así representaba un desafío para Lincoln, que apenas había logrado apartar la espada de Guts por lo que parecía la 100ª vez esa mañana. Fiel a su palabra, Guts había comenzado a mostrarle a Lincoln cómo defenderse adecuadamente contra un poderoso ataque de estocada. ¿Por qué Guts lo hizo parar, esquivar y bloquear ese tipo particular de ataque? Perdió la lógica para él. Guts no era uno para ofrecer ayuda específica en un solo tipo de defensa, casi no ofreció nada. Cuando el chico le preguntó por qué se tomaría el tiempo para hacer esto, respondió: "No tengo nada mejor que hacer". Esa podría haber sido una respuesta muy valiente a la pregunta, pero Peliblanco sospechaba que también había algo más, ya fuera escuchar las palabras que Griffith le había dicho a Charlotte o simplemente algo completamente diferente. Incluso si nunca pudo obtener la respuesta de por qué, Lincoln tuvo la impresión de que el espadachín estaba empezando a calentarse, aunque solo fuera un poco. Durante su sesión de entrenamiento, Guts no le estaba diciendo que dejara de dudar sobre cómo evadiría o bloquearía el ataque entrante. Le diría cuál quería que hiciera y confiaba en él lo suficiente como para manejarlo. En las ocasiones en que Lincoln no pudo esquivar un ataque a corte o una estocada, Guts demostró un dominio sobre el brazo de su espada, deteniendo la hoja a escasos centímetros de donde habría logrado entrar en contacto con su cuerpo. Cuando eso sucediera, Guts lo haría hacerlo hasta que lo hiciera bien. Fue agotador, tedioso y cansado. Lincoln podía sentir esa intensa quemadura en sus extremidades después de un momento de empuñar su espada. Seguía escuchando que era algo bueno y, aunque dolía, podía sentir que los músculos de sus brazos comenzaban a fortalecerse y sentirlos más pesados. A pesar de la creciente sensación de ardor en su brazo, Lincoln logró la fuerza para chocar con la espada enfrente de él. Guts lo miró, la transpiración evidente en su frente haciendo que parte del cabello negro se aferrara a su frente. «Eso es suficiente por hoy», dijo Guts simplemente, levantando su espada y envainándola. «Salimos en unas pocas horas, mejor ahorramos nuestras fuerzas para la próxima batalla». «Correcto», asintió Lincoln, sintiendo lo reseca que estaba realmente su garganta. Guts no tomó su mano, sino que lo agarró por el antebrazo para levantarlo. A Lincoln le pareció que Guts quería evitar ser tocado, como una especie de compulsión de su parte. Lincoln hizo a un lado esa preocupación mientras se ponía el resto de su armadura. El resto de la banda ya parecía estar ensillada y lista para partir. Fiel a lo que acordó, Lincoln buscó a Casca, quien lo vigilaría durante la próxima batalla. En cuanto la vio, supo que algo andaba mal. Ella respiraba con dificultad, como si estuviera deshidratada. La transpiración se notaba su frente, pero no fue por el entrenamiento ni el calor, era un día nublado y parecía que podía llover. «¿Casca?», preguntó preocupado. Respiró hondo pero no respondió. «¿Casca?», preguntó de nuevo. Tampoco respondió. «¿Casca? ¿Qué?». Ella casi le espetó, causando que Lincoln se estremeciera. «Yo solo, ¿te sientes bien?». Ella inhaló profundamente por la nariz. «Estoy bien. Solo es un resfriado, ya se me pasará». A decir verdad, no tenía idea de si eso era cierto, y no tuvo tiempo de pensarlo cuando Griffith emitió la orden. «Adelante, es hora de partir». Y la banda lo siguió. La batalla iba a tener lugar contra los caballeros Ballena Azul, liderados por el comandante de Chuder, Sir Adon. Los informes indicaron que las fuerzas de Sir Adon fueron vistas hacia el sur, a lo largo de un acantilado con vistas a un río. Y los informes fueron correctos. Los caballeros de la Ballena Azul eran tan grandes como el nombre los describía, grandes e imponentes, y con armadura azul con yelmos en forma de ballena. Incluso con los halcones recibiendo fuerzas adicionales de una banda de caballeros dirigida por un hombre llamado Sir Owen, un joven con el pelo rubio cortado justo por encima de las orejas, la pelea parecería tener el mismo número. «¿Estás listo?», preguntó Rickert, entregándole una ballesta de repuesto.
Si no lo estuviera ahora, no estaría seguro de lo que estaría haciendo aquí en primer lugar, le aseguró Lincoln, totalmente confiado. La armadura plateada de Griffith brillaba con la luz del sol que escapaba de las nubes sobre su cabeza mientras montaba su caballo a la primera fila. Vanguardia, rompe su flanco derecho. Lo escucharon. Casca gritó, su voz no traicionada por su apariencia. Mis hombres, vengan conmigo. Ella se apresuró a seguir la orden de Griffith. Los jinetes del flanco enemigo se adelantaron para encontrarse con ellos de frente en su carga, lo que llevó a Lincoln y algunos de los otros ballesteros a enviar una descarga de rayos hacia ellos. La armadura de los caballeros demostró ser tan fuerte como su homónimo, salvo por las hendiduras en los timones. Si bien el diseño para el resto de la armadura era excelente, las rendijas eran demasiado anchas y abiertas y las convertían en un blanco fácil de penetrar. Después de suprimir el fuego de las ballestas, llegó el momento del lado físico de la batalla. Las espadas chocaron y los escudos se astillaron por el impacto de las masas que se arrojaban alrededor. Pero Lincoln se aseguró de mantenerse en formación con la carga circundante, nunca balanceándose contra la pesada armadura de los caballeros ballena, sino en sus caballos. Si se cortaran sus monturas, también se caerían. Ese hecho resultó ser demasiado cierto cuando Lincoln vio que mataban al caballo de Casca debajo de ella. Ella saltó de la silla de montar y giró para evitar ser aplastada debajo de su caballo muerto. El culpable de matar a su caballo era un hombre grande que llevaba la armadura más mejorada que el resto de los caballeros ballena, así como una capa que contenía algún tipo de insignia familiar. Si Lincoln tenía que adivinar, este era Sir Adon. Ja. Adon se echó a reír. Eres una mujer. ¿Qué estás haciendo en el campo de batalla? Lo deshonras con tu misma presencia. Si buscas estar cerca de los soldados, simplemente debes dejar que se salgan con la tuya. La ira de Casca estalló ante los insultos de Adon cuando ella se puso de pie. Eso es todo. Lincoln pensó, ansioso por verla poner a Adon en su lugar. Su entusiasmo se volvió rápidamente hacia el sur cuando vio que Casca no se movía a su ritmo normal. Sus movimientos eran lentos, descoordinados y descuidados. Y lo peor de todo, no estaba pensando con claridad. Su ira hacia Adon estaba nublando su juicio, y se notaba. Cada golpe de su espada fue fácilmente derribado por su arma de elección, un tridente de 3 puntas. Él atrapó su espada entre 2 de sus dientes y retiró la hoja de su mano. Ella estaba perdiendo. Vamos. Alguien gritó a la izquierda de Lincoln, y él y un pequeño grupo cabalgaron para ayudar a Casca contra su oponente. Sin interferencia. Adon gritó mientras balanceaba su tridente en un arco y atravesaba la unidad que avanzaba. Lincoln habría sido uno de ellos, si su caballo no hubiera retrocedido y hubiera sido atravesado en su lugar, arrojándolo al suelo. Ahora bien, mujer, Adon tomó su atención a Casca de nuevo. Si te rindes ahora te permitiré vivir el resto de tus días como mi concubina personal. Casca escupió a sus pies. Vete al demonio. Perra insolente. Adon gritó. ¿Quieres jugar el papel de un guerrero? Entonces permíteme concederte, Ark. Adon fue cortado cuando Guts cabalgó hacia adelante y levantó su espada y cortó su yelmo, arrancándolo así como la mayoría de sus dientes. Adon cayó de su caballo agarrándose a su cara dañada. Lincoln habría sonreído al verlo, si no hubiera visto a Casca de antemano. Lo que fuera que le pasaba parecía ser mucho más que un resfriado, mientras se balanceaba peligrosamente cerca del borde de los acantilados. Casca. Gritó Lincoln. Guts volteó la mirada para ver el estado en que se encontraba y cabalgó para agarrar su mano antes de que pudiera caerse. Eso resultó ser un movimiento fatal cuando el Adon recuperó su tridente y lo arrojó, matando al caballo de Guts y enviándolos a él y a Casca al precipicio. Ja. Adon se rió. Se lo merecía esa perra. Lincoln, harto del regodeo de Adon, no lo pensó 2 veces cuando sintió una rabia apoderarse de él al escuchar esa risa, al escucharlo insultar a Casca de esa manera. Balanceó su espada y dio el tajo, cortando la mano derecha de Adon. Un poco de sangre lo roceó, sorprendiéndolo a él. La armadura de Adon era pesada y gruesa, como había. Una mirada a su espada mostró que parecía brillar como si estuviera en una herrería recién sacada de las brasas. Algo de vapor se desvaneció cuando la sangre de Adon comenzó a evaporarse. ¿De alguna manera había calentado su espada? ¿Acaso era parte de esa magia? Adon gimió mientras agarraba su muñón sangrante. Me cortaste la mano, desgraciado. Tal vez deberías cerrar tu boca por un momento, le aconsejó Lincoln en un tono que sonaba mucho más maduro de lo que creía posible.
Porque quizá deba hacer lo mismo con la otra. Ni siquiera había dado un paso adelante cuando una lluvia de flechas cayó entre él y Adon. El resto de los caballeros de la ballena azul habían tomado una posición defensiva y sus arqueros estaban proporcionando fuego de cobertura cuando dos hombres se apresuraron a ayudar a Adon a montar un caballo. Retirada. Adon ordenó. Todos ustedes, retrocedan. Lincoln estaba preparado para montar y perseguirlos, pero algunos arqueros continuaron disparándole incluso a caballo, haciendo que se retirara. Lincoln escuchó a alguien que llamándolo por su nombre, probablemente por Rickert, pero no le importó mientras corría hacia el acantilado para mirar hacia abajo. Fue una buena caída hacia el río de abajo, y además se movía rápidamente. Sus ojos recorrieron la orilla del río, buscando el destello de la armadura o una figura en el río. Para su consternación, no pasó nada por el estilo. Lincoln. No era Rickert, sino Griffith. Montando para desmontar a su lado, se arrodilló. ¿Qué pasó? Guts y Casca. Él exclamó. Ella y Guts se cayeron del acantilado. Más de los halcones se reunieron alrededor de los dos. De aquí. Corcus miró hacia el borde. De ninguna manera podrían haber sobrevivido a eso. Estaría muy seguro de eso, Corcus, contempló Judeau. Ambos son tercos por derecho propio, juntos. Tomará más que eso para matarlos. ¿Están vivos?, insistió Lincoln. Lo sé. Odio interrumpir, Sir Owen cabalgó para unirse a ellos. Pero el rey querrá que regresemos lo antes posible. Me lo dijo antes de que me fuera. Lincoln no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. ¿Pero qué pasa con...? No puedo rechazar una llamada del rey, dijo Griffith, matando una parte de su esperanza. Sin Griffith quien iba a salvarlos a los dos. Regresaré a la capital con Sir Owen, el resto de ustedes establecerán el campamento en un lugar seguro. Pero Guts y Casca están. Lo sé, Griffith lo interrumpió. Si bien es posible que no pueda rechazar una convocatoria real, no pretendo dejarlos a ambos atrás. El alivio se apoderó de Lincoln, sabía que Griffith no planeaba abandonarlos. Pero en el fondo de su mente, las palabras que Griffith dijo esa noche se apoderaron en su cabeza cuando él habló de lo que consideraba un verdadero amigo, lo hacía creer lo contrario. En cambio, te dejo esa tarea a ti. Lincoln miró para ver a quién se refería Griffith, pero vio que los ojos de Judeau, Rickert, Corcus e incluso Pippin estaban sobre él. Yo. Muestras la mayor convicción y eres muy responsable para guiar a un grupo, observó Griffith. Lleva unas cuantas docenas de hombres contigo para formar un grupo de búsqueda. Judeau y Rickert le dieron un asentimiento tranquilizador. Confío en ti, Lincoln. Griffith se volteó para ir a cabalgar con Sir Owen de regreso a Windham. La visión del cabello blanco de Griffith ondeando detrás de él mientras cabalgaba hacia el tormentoso horizonte como algo salido de una pintura. Vaya. Guts tosió el agua cuando su cabeza llegó a la superficie del río. Nado a la orilla, arrastrando a una Casca inconsciente a su paso. Había hecho todo lo posible para tratar de mantener su cabeza fuera del agua, pero con la armadura de ambos ponderándolos, podría haber fallado en ese sentido. Guts le quitó el peto y lo empujó hacia abajo con las manos hasta que Casca tosió un chorro de agua. Sin embargo, sus ojos no se abrieron para indicar que estaba despierta. De hecho, ella había estado actuando de manera extraña todo el día, si se lo recordaban. Él le puso una mano en la frente. Se está quemando, se dio cuenta. Si tenía algún tipo de enfermedad, entonces tumbarse con su ropa empapada y su armadura no la ayudaría. El sonido del trueno rodó por el cielo. Genial, se dijo Guts a sí mismo, mientras transportaba la forma inerte de Casca hacia el bosque circundante hasta tropezarse con un árbol y con un tronco hueco, que era lo suficientemente grande como para que los dos pudieran refugiarse. Guts se despojó de su armadura y ropa empapadas para que pudieran secarse, y comenzó a hacer lo mismo con Casca. Se sintió un poco incómodo al hacerlo, pero al menos estaba contento de que ella no fuera capaz de molestarlo. Se sentiría aún peor si se quedara con su ropa mojada de todos modos. Apiló su ropa y su armadura junto a la suya, y vio algo rojo y cálido mientras le quitaba las botas y los calzones. Sangre, se dio cuenta Guts cuando sus dedos entraron en contacto con el líquido. ¿Había recibido un golpe en la pelea, o por el impacto de caer al río? Él detuvo su línea interna de preguntas cuando vio que se arrastraba entre sus piernas. Oh, dijo en voz alta, de repente todo tenía sentido. Entonces eso es lo que es. ¿Qué demonios estaba pensando, yendo a la batalla con esto pasando? ¿Qué demonios estaba tratando de demostrar? Guts agarró su peto y salió al río.
La lluvia cayó sobre su cabeza mientras levantaba su armadura, el agua se reunió en el centro. Volvió al árbol hueco y le frotó un poco de agua en la frente. Se agitó un poco mientras dormía, pero no se despertó. Guts la sostuvieron en sus brazos cuando la lluvia comenzó a llover afuera. La lluvia comenzó como una llovizna, pero pronto estalló en una tormenta eléctrica y la lluvia cayó lo suficientemente fuerte como para que Lincoln pudiera sentirlo a través de su capucha. Pippin colocó una linterna y la colgó al final de su masa masiva, pero la lluvia continuó extinguiéndola cada pocos minutos. Estaba agradecido de que Pippin no necesitara que le dijeran que dejara de intentar encenderlo después de unos cuantos intentos más, se habría sentido muy incómodo si lo hubiera hecho. No significaba que Lincoln se opusiera a que las personas con él buscaran a Guts y Casca, sino más bien el hecho de que lo estaban siguiendo, lo que le pareció extraño. Se llevaba bastante bien con Pippin, Judeau, Rickert e incluso con Corcus, pero todos eran mayores que él. Incluso Rickert era un año mayor que él. Por supuesto, se sentiría abrumado por estar al mando de ellos y de algunos hombres adicionales. Se había reído con ellos, entrenado con ellos, luchado junto a ellos, pero todos en los halcones lo habían hecho. Lo que había que hacer para constituir esta responsabilidad. Griffith había dicho que había confiado en él, ¿pero por qué? Él había escuchado lo que Griffith consideraba un amigo, un igual, no cumplía con ese estándar. No había ningún sueño que sostuviera que pudiera usar para sostenerse, ningún objetivo a la vista que pudiera ver arder como una llama. Entonces, ¿por qué? En lo que respecta a Griffith, solo era un soldado más. Preocupado por ellos, ¿verdad? Preguntó Judeau, cortando su línea de pensamiento. Lincoln miró para ver caer una gota de lluvia de la punta de la nariz de Judeau. Sí, respondió Lincoln, me preguntaba por qué. ¿Por qué Griffith te eligió para esto? Judeau lo adivinó correctamente. Sí, afirmó Lincoln. Quiero decir, estoy muy dispuesto a todo por buscarlos, pero... ¿sientes que hay otros más calificados para hacerlo? Judeau dedujo lo que diría, de nuevo. ¿Eres bueno en eso?, le dijo Lincoln. Judeau se encogió de hombros. En realidad eres bastante fácil de leer. Pero entiendo cómo te sientes. ¿En serio? ¿Cómo? Lincoln preguntó, con curiosidad. Cuando Griffith me pidió que fuera uno de sus capitanes, explicó Judeau. Por supuesto, fui uno de los primeros en unirme, pero aún así me tomó por sorpresa. Era solo un joven artista con algunos trucos de cuchillo y una bolsa de polvo de elfos. ¿Elfos? Lincoln preguntó, su interés alcanzó su punto máximo y no le importó el cambio de tema. Cuando estaba antiguo grupo de actores nos encontramos con un elfo, explicó Judeau. Hasta donde yo sé, él todavía está allí. Pero el punto es, que sé lo que estás sintiendo. La duda y la incertidumbre, créeme, lo sé. Una sensación de apreciación creció dentro de él. Entonces, ¿algún indicador entonces? Bueno, si llegaran a tierra, estarían río abajo. Si seguimos el río, podríamos encontrar una pendiente que podemos descender con nuestros caballos, aconsejó Judeau. ¿Y eso es lo que debemos hacer?, preguntó Lincoln. Judeau levantó las manos. Estás a cargo por ahora. Solo estoy dando mi punto. No lo haremos sin tu palabra. Muy bien, asintió Lincoln, su voz no traicionó ninguna emoción. Lo haremos. Una capa envuelta sirvió como almohada para Casca, mientras que Guts se quitó los pantalones e igualmente el agua de las botas. Para su beneficio, sus pantalones estaban lo suficientemente secos como para que se los volviera a poner, y aunque sus botas todavía estaban un poco húmedas, estaban lejos de ser lo peor que podrían haber estado. Guts se vistió parcialmente y se reclinó contra el interior de un árbol hueco. La lluvia finalmente comenzaba a calmarse. Guts inclinó la cabeza para ver que Casca comenzaba a moverse y sus ojos se estaban abriendo mientras observaba su nuevo entorno. ¿Estás despierta?, observó Guts. Estamos a salvo por ahora, la corriente del río nos llevó río abajo, pero no dejaría pasar nuestro rastro, ya sea nuestros compañeros o los soldados de Chuder para que nos vengan a buscar. Ella no respondió. En cambio, ella lo miró con una expresión indescifrable. ¿Qué? Guts preguntó, confundido por su falta de respuesta. Guts pronto se encontró saliendo del árbol mientras Casca comenzaba a arrojarle pedazos de armadura. Agachó la cabeza por un momento cuando una daga voló hacia él, perdiendo la parte superior de su cabeza. ¿Qué demonios te pasa, perra loca? Casca estaba de pie con su almohada de capa envuelta alrededor de su cuerpo, claramente avergonzada de estar en tal estado. Mira hacia otro lado, ordenó mientras comenzaba a revisar su ropa.
No te hagas ilusiones, bromeó Guts, pero se apartó de todos modos. Toda mi ropa está empapada. Sí, eso sucede cuando caes al agua, dijo Guts sarcásticamente. ¿Cómo es que las tuyas están casi secas entonces? Ella cuestionó. Las exprimí. ¿Alguna otra pregunta? Puedes volver ahora, le dijo. Cuando Guts volvió a entrar, se dio cuenta de que Casca llevaba su túnica sin mangas y le subió las piernas al pecho. Rodó los ojos al verlo. ¿Cómoda? Preguntó. Sería mejor si mi ropa estuviera seca. Eso no es lo que quiero decir, corrigió Guts. Tú sabes de qué estoy hablando. Ella apartó la mirada avergonzada, claramente no era un tema del que quisiera hablar. ¿Por qué te importa? Realmente no es como si me importase, respondió Guts. Pero cuando me veo atrapado en eso, esa es una historia diferente, ella lo miró brevemente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ir a la batalla cuando sabías que ibas a pasar por eso? ¿No siempre estás diciendo que no seamos insolentes o precipitados? Debido a que Griffith confía en mí, por eso, respondió Casca secamente. No esperaría que lo entendieras. Estoy bastante seguro de que lo mismo podría decirse de cualquiera, objetó Guts. Todos estamos aquí para llevarlo a su sueño, ¿verdad? Casca se burló. Como dije, no lo entenderías. Guts estaba generalmente confundido. ¿Qué? No estás haciendo. Porque todos se comprometieron voluntariamente con él, excepto tú. Ella casi le gritó. Sus palabras le recordaron el día en que Griffith lo derrotó en su primera pelea inicial. Las palabras de Griffith de ese día todavía le llamaban la atención. Desde ahora, me perteneces. Y sin embargo, continuó Casca. Alguna manera confía en ti sobre todos los demás. Eres su favorito, y ni siquiera te importa. Guts la miró por un momento, como si esperara que continuara despotricando. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿Arriesgaste tu vida para probarte a ti mismo sobre tus sentimientos de celos? Eso es estúpido. Casca lo fulminó con la mirada. Eso es como tú lo dices. No aprecias lo que tienes y menosprecias a alguien que quiere lo que tienes. Casca miró de cerca las lágrimas. Si Guts no lo sabía, no sabían si el tiempo provenía de las hormonas de su sangrado mensual o de su participación personal en la discusión. ¿Por qué demonios te importa tanto de todos modos? Acabas de decir que sabes que no me importa nada de eso. ¿Por qué? Ella gritó. Porque quiero sentirme así de nuevo. No tienes idea de la vida que vivió antes de esto, ¿verdad? No tienes idea de la vida que vivió antes de esto. Pensó Guts, pero guardó silencio, no queriendo hablar de nada de eso. Vengo de una pequeña granja, con padres que tenían demasiados hijos de los que podían pagar. Para pagar la granja todos tuvimos que colaborar para trabajar en el campo, y un día un noble vino a nuestra granja con una oferta. Para llevarme a su castillo como un nuevo sirvienta. Mis padres estuvieron de acuerdo con su precio y yo estuve de acuerdo como la niña ingenua que era. ¿Quién era yo para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones? Hasta que trató de llevarme en su carruaje, Guts no pudo sentir más que una incómoda sensación en su cuerpo, de algo que quería olvidar. Y fue entonces cuando conocí a Griffith, continuó Casca. Cortó la oreja del noble y arrojó una espada a mis pies. Terminé el acto matando a ese noble y me comprometí a vivir mi vida con la espada si Griffith me quería. Y lo hizo. Por una vez en mi vida tuve control sobre mi propia vida. No era impotente. Entonces sí, es egoísta de mi parte sentirme así, pero es lo que es. Ella se apartó de él. Como dije, no esperaría que lo entendieras. No es de extrañar que esté tan unida a él, se dio cuenta Guts. En la mente de Casca, Griffith era su literal armadura de caballero brillante. No, dijo Guts, para su sorpresa. Sé exactamente de lo que estás hablando. Y no planeo sentirme así de nuevo. Casca dio un pequeño resoplido, y decidió continuar hablando. Cuando finalmente pude desenvolverme como soldado, la banda del halcón participaba en contiendas territoriales para el aristócrata de esa región. Ese aristócrata es un hombre famoso y poseía una gran fortuna, pero los rumores no hablaban de su fortuna, sino de sus vicios, relató Casca, lo que después iba a contar, no pudo sentir más vértigo y asco al recordarlo. Se llevaban de las aldeas a los niños con el pretexto oficial que los querían asistentes o escuderos, cuando en realidad, los quería como esclavos sexuales. El sentimiento anterior de Guts volvió, recordándole ese traumático momento de su niñez que terminó marcando. Tratando de ignorar eso, prefirió seguir escuchado. Verlos así me hizo sentir odio y temor al recordar cuando estuve a punto de pasarme lo mismo en el pasado, luego tu voz cambió a una cálida, y se puso la mano en su hombro derecho.
Al igual que entonces, la mano de Griffith depuso sobre mi hombro, eso bastó para que pudiera dejar de sentirme insegura. Después, un día de esos, sucedió lo siguiente. En el campo de batalla, todo estaba rodeado de sangre y muerte. Después de nuestro batallón, nosotros estábamos merodeando para ver su resultado. Vimos todos esos cuerpos cuyas vidas fueron arrebatadas, pero el más importante era uno, de un chico que 6 meses atrás había querido unirse a la banda del halcón. Pippin se acercó a nosotros con una bolsa que le entregó a Griffith. Yo pregunté curiosamente por lo que había en esa bolsa. ¿Qué es? Es la bolsa de ese chico, hablo, de esas pocas veces que lo hacía, Pippin. Griffith sacó el contenido de esa bolsa y era un juguete, de un caballero en miniatura. Vi la mirada perdida de Griffith en sus ojos cuando miraba el juguete, y pregunté para asegurarme. ¿Qué sucede? Él deseaba mucho volverse un caballero, se agachó para examinar el cuerpo, especialmente su rostro. Recuerdo a este chico, me miraba como si yo fuera el protagonista de un cuento de caballería. No dije nada, en cambio, también recordé a aquel chico, no pude sentirme más que lástima por el trágico destino que sufrió. Me pregunto si fue feliz en mitad de un sueño. La voz de Griffith cambió a una vacía, sin emoción, era algo puramente de angustia. Me pregunto si falleció mientras soñaba, quizás hayan sido mis sueños los han asesinado. Nunca había visto a Griffith de esa manera, dijo Casca bastante triste después de contar ese recuerdo. Aquel Griffith estuvo sumamente deprimido por la muerte de ese chico, pero desde entonces vi a Griffith con otros ojos. Guts solamente se tomó el tiempo para absorber esa historia contada por Casca, pero no comentó nada al respecto. Casca por su parte, siguió relatando. Una noche, estuve caminando, cuando vi a Griffith. Guts, en reacción, sabiendo lo que Casca estaba implicando, quedó conmocionado. No puede ser cierto. Es demasiado orgulloso para acceder a eso. Casca se quedó en silencio por un momento, luego de un rato comenzó a contarle lo que sucedió al día después de ese suceso. El día que vio al verdadero Griffith. Ese día, cerca de un lago, ella estaba merodeando por el lugar pensando en lo que sucedió ayer. Para mi mala suerte, había una figura en el lago. Era Griffith. Estaba desnudo y bañándose dentro de ese lago, tallando su propio cuerpo con el agua como si se quisiera limpiar. Traté de alejarme del lugar, pero él me notó y me llamó. Casca me detuve sin poder hacer nada, y me volteé. ¿Te bañas conmigo? Es muy agradable. Es que yo no. ¿Acaso te doy asco? Claro que no. Negué esa afirmación, no era una completa mentira. Simplemente me sentía confundida por lo que pasó. ¿Por qué fuiste ahí anoche? Griffith no respondió en ese momento, solo se volteó mientras se mojaba el cabello y se revolvía su largo cabello blanco. Claro. Quizás estabas ocupado con otra cosa, dije, ingenuamente lo que creía que era. Tal vez en una reunión especial con Eli. No. Sabiendo lo que eso significaba, simplemente desvió la mirada con una expresión de indignación. ¿Por qué lo hiciste? Por dinero. El jadeo de una sorprendida Casca ante esa respuesta lo tomó como un seguimiento para hablar. Un ejército demora muchísimo dinero. Hombres, caballos, equipos, alimentos, nada en él es gratuito. Menos aún que la banda del halcón tiene que crecer muchísimo más, debo conseguir que crezca y para lograrlo tengo que encontrar los fondos militares descomunales. Griffith desvió un poco su mirada, mostrando una leve vergüenza en su expresión. Y por lo que se ve, yo le interesaba a ese viejo, a mí me interesaba su fortuna. Solamente pusimos en común nuestros intereses. Como que solamente no puedo creerlo. Exclamé, aún sin poder creerlo lo que hizo. No podíamos seguir como hasta ahora si no hubiéramos conseguido esos fondos. Hubiéramos tardado demasiado, dijo Griffith, luego su tono de voz cambió a una más baja y delicada. Además, significaría perder a más hombres en el campo de batalla. Una imagen del cadáver de ese chico se me vino a la cabeza en ese momento. Lo dices por ese chico de murió, ¿verdad? Te equivocas. Solamente me lo he planteado del modo más razonable, presentaremos en 100 batallas y perder más hombres o seducir a un viejo, ¿qué opción conlleva menos riesgos? Cuestionó Griffith, casi alzando la voz. La mirada de Griffith cambió una posición casi baja, y puso ambos brazos alrededor de él, abrazándose a sí mismo, pero la forma en cómo sus ojos se entrecerraron mostraba una expresión más traumática. A decir verdad, realmente no me siento responsable de las muertes de nuestros compañeros que pierden la vida en el campo de batalla, porque ellos han elegido formar parte de esa batalla por su propia voluntad. Griffith.
Del mismo modo que lo hago yo, sus dedos se apretaron haciendo que sus uñas empezaran a arañar sus bíceps. Pero por ellos. Por los muertos, si realmente puedo hacer algo por ellos es ganar. Empezó a temblar, y sus uñas empezaron a traspasar la carne, cortándolo en una línea, saliendo de esa sangre y cayendo en empapada al agua. Se estaba lastimándose a sí mismo, no simplemente en lo físico. Se han sacrificado para que yo pueda llevar a cabo mi sueño. Tengo que seguir luchando, por ellos. Griffith, ya basta. Grité con horror presenciando esto y tratando de detenerlo. Mi sueño solo se puede hacer realidad alzando sobre sus cadáveres. Es un sueño empapado de sangre. Por ello no puedo ni arrepentirme ni echarme atrás, pero, se silenció un poco para levantar un poco más su cabeza, incrementado mi miedo al ver el resultado de ese dolor en su expresión. Pese a las muertes de cientos de miles de ellos, mientras yo me haya corrompido, me ha enseñado que mis sueños no son algo que se pueda lograr con facilidad. Sin más, fui tras él, a través del agua sobre mis pies para detener esa tortura. Para, por favor. Para, rogué y pedí eso, abrazándolo y con lágrimas en mis ojos. Luego puso su mano sobre la mía, y lo miré de frente. Él sonreía, de nuevo. Estoy bien, no es nada. El Griffith que puso su mano sobre mí para calmarme, era el mismo de siempre. Pero yo me sentía triste. Me di cuenta, que aún a pesar de todo, aún de los sacrificios que a él mismo, le dejarían un trauma que quedaría marcado en él. Siempre nos dedicaría esa cálida sonrisa. El sueño que Griffith forzosamente quiere hacer realidad es el sueño que otros han abandonado desde hace mucho, explicó Casca. Pero el sueño que él ha elegido, más allá de ser ingenuo, conlleva a cargar muchas penalidades. Creo que las personas que desean lograr algo, deben soportar más que otra gente. No es que él fuera fuerte, sino que era imperativo que se hiciera más fuerte. Guts se mantuvo en silencio, tomó su tiempo en poner atención y comprender a Griffith como nunca lo había hecho. Por eso no puedo perdonarte por haberlo hecho cambiar, por haberlo ser más suave. Por no entender ni importante nada de lo que él hace, lo que nosotros hacemos por él. Un tono de enojo se hizo presente en la voz de Casca. Lo creo, fue lo último que dijo Guts, antes de irse a pensar un poco. Esperaron hasta que el resto de la ropa de Casca se hubiera secado antes de partir de su árbol, aunque el sol ya se había puesto para entonces. Pudo haber sido una decisión apresurada, pero si no se movían, se arriesgaban a ser dejados atrás por su banda si aún no habían establecido el campamento al otro lado del río y el acantilado. Su viaje por el bosque resultó especialmente difícil para Casca, que todavía experimentaba los efectos de su ciclo mensual. Siempre estaba a unos pasos detrás de Guts, su respiración irregular cortaba el silencio del bosque. Más de una vez parecía estar a punto de colapsar, pero algunos comentarios sarcásticos sobre el final de Guts parecían motivarla a demostrar que no era débil. Guts podría respetar eso, pero no creía que debería tener que hacerlo en primer lugar. Para empezar, se encontraban en esta situación en parte para ella. Pero aparte de la respiración irregular de Casca, el bosque estaba en silencio, la lluvia había cesado hace horas. Era silencioso hasta el punto en que Guts podía escuchar los sonidos sutiles que se escuchaban a su alrededor, como el sonido de un par adicional de pasos que vienen detrás de ellos. Se dio la vuelta y tiró a Casca a un lado de la lanza que venía de atrás. Guts se apresuró a sacar su espada y derribar al intruso. Su armadura, notó Casca mientras se levantaba temblorosa. Cuando el cuerpo del intruso cayó flácido, el bosque cobró vida con los ruidos, con más personas corriendo hacia su ubicación. Casca desenvainó su espada, y los dos se vieron rodeados por una variedad de hombres, tal vez incluso siendo más. Ja 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 ja. La risa surgió de los hombres circundantes. Adon se dirigió hacia la raíz expuesta de un árbol. Su rostro estaba cubierto en gran parte de vendaje, y Guts notó que faltaba una de sus manos y también estaba vendada. ¿Cómo había perdido eso? Tenía el presentimiento de que ustedes dos estaban vivos. No dejaría que aquellos que humillaron a un estimado caballero como yo escaparan con sus vidas aún intactas. ¿Y esperas matarnos?, preguntó Guts bastante desafiante. ¿Has visto días mejores? Yo diría que estás en tus últimas piernas. Un buen corte y listo. No, gracias a ti y esa perra, gritó Adon. Y en cuanto a matarte, mi oferta anterior para la mujer sigue en pie. Nuestros hombres podrían usar algo de alivio del estrés, y ella se ajusta perfectamente a la posición. Casca escupió una vez más. Jódete. Adon se erizó ante su respuesta. Vístete, has elegido tu propia muerte entonces. Samson. El suelo pareció temblar cuando emergió el hombre más grande del grupo.
Llevaba una pesada armadura de ballena azul y llevaba un enorme mayal con púas. Permíteme presentarte a mi hermano menor, Samson. Pudo haber sido más joven, pero no era más pequeño. Samson trae honor a la familia Korbowitz y mata a estos dos degenerados. Samson dio un paso adelante, balanceando su mayal y lanzándolo directamente hacia el par de ellos. La espada de Guts se balanceó para encontrarse con la bola con púas y la desvió, golpeando y matando a uno de los hombres de Adón. Hizo a un lado el ataque de Samson, susurraron entre los hombres reunidos. El ataque con mayales fue lanzado uno tras otro, pero la espada de Guts coincidía con cada golpe, sin perder nunca el ritmo. Esto no puede continuar para siempre, se dio cuenta Guts. Una de nuestras armas está destinada a ceder tarde o temprano, y sé cuál. Para los espectadores, parecía que Guts estaba igualando los ataques de Samson, pero eso era solo la superficie. Sus contraataques se usaron para medir puntos débiles en el mayal. Y encontró uno. Cuando el siguiente ataque cayó sobre él, Guts retrocedió y se balanceó con todas sus fuerzas, chocando solo entre dos de los picos. Como se esperaba, el mayal se hizo añicos. Guts no podía ver los ojos de Samson desde detrás de su yelmo de ballena, pero los miró bien cuando se apresuró y condujo su espada a través de las grandes rendijas. ¿Ese Samson? Adón miró a su hermano caído. Bastardo. 1000 piezas de oro para quien me traiga a la cabeza de ese hombre. El miedo al ver su mayor caída se desvaneció ante la perspectiva del oro y una línea de espada y hombre con pica se apresuró a encontrarlos. Las tripas no perdieron el tiempo en cortar a cualquiera que estuviera dentro del alcance de su espada, su sangre empapando su espada en un líquido rojo caliente. ¡Ya! Su espalda chocó con otra, y un giro de su cabeza lo reconoció como Casca. Algunos cuerpos yacían a sus pies que lo habrían atacado por detrás. Estaba sudando y respirando con dificultad, pero estaba luchando con él. ¿Haremos esto de acuerdo? Él asintió brevemente, y los dos cortaron a un hombre. ¿Qué es esto? Adón les gritó a sus hombres. Solo hay 2 de ellos. Dispárales ya. Un grupo de media docena de ballesteros apuntó y disparó. Guts inclinó su espada hacia su lado ancho y permitió que los rayos se desviaran de su espada, pero uno encontró su marca y atravesó su mano izquierda. Su espada vaciló. ¿Qué? Ton exclamó. Está herido. De ninguna manera puede levantar esa espada. Dense prisa y acaben con él. Los ballesteros estaban demasiado atrapados en el hecho de que habían asestado un golpe, que se negaron a recargar cuando Guts disparó hacia ellos y los derribó en medio de su emoción. Casca estaba bloqueando las cuchillas con otro hombre, pero ella logró maniobrar su espada bajo un golpe próximo y cortó la garganta del hombre. Unos cuantos cadáveres más se apilaron a sus pies, pero Guts podía decir que todavía no estaba a la altura de sus estándares normales. Se reunió con ella una vez más y se quedaron de espaldas. Prepárate para correr, le dijo Guts. Podía sentir sus ojos en la parte posterior de su cabeza. Te abriré un camino, después de eso corre tan rápido como puedas. ¿Estás loco? Casca cuestionó, sonando insultada. ¿Esperas que te deje aquí para luchar solo contra estos? Eso no es valiente, eso es suicidio. Oye. Guts la arremetió, silenciándola para que no protestara más. ¿Quieres vivir, verdad? ¿Quieres ser de utilidad para él, verdad? Entonces confía en mí en esto. Soy el tipo que es el mejor para balancear su espada, ¿verdad? Aquí es donde estoy más vivo. Entonces cuando te digo que corras, tú corres. Corre hacia él. Lanzando una lanza a un lado, Guts cortó a otro hombre, y otro, y 2 más, lo suficiente como para crear una recámara en sus líneas para que Casca pasara corriendo. Vete. Gritó. Sal de aquí. Ella dudó pero se movió a la abertura que él había creado. Al salir corriendo, Guts pensó que la oyó gritar. Sigue viva. Los encontraré y te los traeré de vuelta. Tontos. Adón señaló a Casca, quien huía. La estás dejando escapar. Ve tras ella, persiguen a... Algunos de sus hombres la persiguieron, pero Guts se apresuró a cortarlos y empalarlos uno tras otro con su espada. Adón gruñó frustrado. Y que alguien mate a este hombre. El bosque se hizo sonar con los gritos de los hombres mientras apuntaban con sus armas a Guts. La mayoría de sus ataques los bloqueó y cortó a sus atacantes seguidamente, pero una lanza se hizo notar y lo atravesó al lado mejilla, por suerte. Luego otro corte justo por encima de su rodilla, y luego sobre su brazo. Ark. Guts gritó cuando él levantó su espada hacia arriba, hacia abajo y al centro, matando a sus atacantes con un golpe cada uno. Increíble, hizo una mueca Adón.
A pesar de sus heridas, ha matado a casi la mitad de mis 100 hombres. ¿Qué? Guts preguntó. ¿Quieres decir que todavía quedan 50 de ustedes? A este ritmo, será el amanecer antes de que tenga la oportunidad de abrir todos sus cráneos. Mátenlo. Adón gritó. Mátenlo en este instante. Se escuchó un grito colectivo de los hombres reunidos cuando comenzaron a amontonarse sobre Guts en masa. Guts pasó por alto lanzas y los ataques de espada y trajeron su espada detrás de su cabeza para bloquear un hacha que le habría abierto el cráneo. ¿Qué estoy haciendo aquí, en este miserable lugar? Guts cuestionó mientras más hombres murieron por su mano y espada. ¿Valía la pena arriesgar su vida en este lugar? La sangre se roció cuando cortó la pierna de un hombre. ¿Estaba luchando por Casca? No, eso no puede ser. 3, 4, 5 muertos más. No era el momento de pensar en eso. Solo necesitaba concentrarse en empuñar su espada y en cómo los matara. La sangre empapó su cabello y corrió hacia su línea de visión cuando su espada se convirtió en un torbellino de muerte. Nada más. ¿De verdad crees que los encontraremos aquí? Corcus le preguntó a Lincoln mientras cabalgaban por un denso bosque ubicado cerca del río junto al acantilado. Lincoln suspiró. Corcus había sido el más escéptico sobre encontrarlos. Aquí es donde podrían haberse refugiado junto a la tormenta, señaló Lincoln. Podrían haber encontrado una cueva o algo para esconderse. Tal vez, dijo Corcus, sin sonar demasiado convencido. Pero digamos que no lo lograron. No hables así, Corcus, regañó Rickert al hombre mayor. Son dos de los más fuertes. Pueden sobrevivir solos durante unas horas. Harry miró al cielo, unas pocas horas parecía que pronto se convertiría en amanecer. Habían estado buscando casi toda la noche. Lincoln, lo llamó Judeau, con una mano en uno de sus cuchillos arrojadizos. ¿Escuchas eso? Lincoln escuchó de lo que Judeau estaba hablando, y efectivamente escuchó algunas voces, sonaban como hombres. Manténla quieta, dijo una voz, siguiendo el sonido de la tela rasgándose. Curioso, Lincoln desmontó y se arrastró junto a Judeau para mirar a través de un arbusto cercano. Por otro lado, 3 hombres con armadura se cernían sobre Casca, que se recostó sobre su espalda con las manos clavadas debajo de uno de los pies de los hombres. La vista reavivó la ira anterior que Lincoln había sentido antes cuando cortó la mano de Adón, y luego salió corriendo del monte. Judeau vio esto y arrojó uno de sus cuchillos, matando a uno de los hombres. Casca aprovechó esta oportunidad para agarrar su espada caída y cortar la garganta de otro. Mientras tanto, Lincoln se enfrentó al tercero en una pelea de espadas. Su oponente era mucho más grande que él, pero el chico era más rápido. Sus espadas chocaron, y el hombre retiró la suya y estuvo a punto de dar el golpe final, pero su práctica con Guts lo había preparado solo para esto. Lincoln se agachó bajo la estocada, y atravesó su espada en la grieta de la armadura del hombre. La ira que tenía hacia este hombre y sus compañeros parecía manifestarse en su espada y Lincoln juró que sintió el calor de la empuñadura en sus manos. Sacó su espada, o al menos lo que quedaba de ella. Una losa de hierro dentada era todo lo que quedaba unido a su empuñadura, mientras que el resto de la cuchilla permanecía alojado en el estómago de los asaltantes, el vapor ligeramente derivando del metal. Casca. Lincoln se giró para ayudarla a levantarse. ¿Está bien? Lincoln rápidamente desvió la mirada y sintió el calor en la cara cuando se dio cuenta de que el frente de la camisa de Casca estaba rasgado, exponiendo su pecho. Había escuchado hablar de Corcus sobre sus experiencias en burdeles y cómo las mujeres tomaron trabajos para exponerse, pero ver a Casca en un estado como ese lo hizo sentir simplemente incómodo. Estaba contento de que hubieran matado a esos hombres antes de que algo más pudiera pasarle. Ten, cúbrete con esto. Lincoln desabrochó su capa y se la entregó a Casca para que se envolviera. Ella aceptó. Vamos. Ella agarró su muñeca y comenzó a arrastrarlo por el bosque. Judeau, Rickert, todos, síganme. ¿A dónde nos llevas? Preguntó Lincoln. ¿Dónde está Guts? Se quedó atrás para dejarme escapar, explicó Casca mientras corrían. Tenemos que darnos prisa. Está solo, luchando contra esos hombres. El tiempo parecía pasar volando cuando la luz del sol comenzó a fluir a través de las ramas de los árboles, pero Casca insistió en regresar lo antes posible. Y entonces el olor de la muerte asaltó todas sus narices. Hombres muertos yacían esparcidos por todas partes. Lincoln cambió su mirada hacia otro lado. Espadachines, lucios, ballesteros, todos yacían muertos. Su sangre manchada en el suelo del bosque. Y él yacía entre ellos, desplomado contra un árbol, múltiples heridas en la cara, brazos y piernas.
su espada demasiado grande cubierta de sangre y descansando contra su hombro. Guts. Lincoln y Casca gritó mientras corrían a su lado. Por lo que pareció una eternidad, Lincoln creyó que estaba muerto. El hombre fuerte que había conocido no parecía mejor que un cadáver en este momento. Eso fue hasta que movió su mano para acariciar a Casca en su hombro. Sus ojos marrones se abren a sus caras aliviadas. Era un enorme y fuertemente tonto guerrero. Había pasado un día completo desde la batalla en el bosque, y a pesar de los deseos del sanador, Guts ya estaba levantado y caminando. Su destino preferido, una colina que estaba cerca del campamento. El aire nocturno era fresco en su torso vendado, pero el calor que soplaba desde las fogatas debajo ayudó a equilibrar el frío. Nuevas cicatrices adornaban su cuerpo desde esa pelea, algunas más serias que otras, tal vez se desvanecerían. Pero incluso si no lo hicieran, había poca diferencia. La pelea había terminado y él había salido vivo. Eso es todo lo que importó en una pelea, y no importa cuántos oponentes haya, eso cambiaría. Guts, dijo una voz detrás de él. Miró hacia atrás para ver a Casca sosteniendo una bolsa de algo. ¿Tienes un minuto? Guts la miró y la bolsa que llevaba. No estoy haciendo nada más, ¿por qué? Ella caminó detrás de él y metió la mano en la bolsa. Cuando sacó la mano, sus dedos estaban cubiertos de una especie de gelatina brillante. Quédate quieto entonces, ella extendió la mano hacia su espalda desnuda. Hey. ¿Qué estás? Solo quédate quieto, por favor, ordenó Casca mientras sus dedos cubiertos en la gelatina se abrían paso a través de una de las cicatrices en su espalda. Guts casi esperaba que él se estremeciera por su toque, pero no lo hizo. Cualquier dolor proveniente de la herida que tocó parecía desvanecerse rápidamente. ¿Qué es eso? Guts preguntó por la gelatina chispeante. Polvo elfo, dijo Casca. Judeau tuvo algunos de su encuentro con uno en el pasado. Dijo que esto podría ayudar, él observó mientras ella ponía más en sus heridas. ¿Por qué lo hiciste? Ella finalmente preguntó. ¿Por qué te quedaste para pelear? Guts miró hacia el campamento. Sabes, no hay nada de qué preocuparte. Solo hice eso por mi propio bien. Prefiero pelear con mi espada que huir. Está en mi naturaleza. ¿Eso es todo? Preguntó Casca, mirándolo a los ojos. ¿Peleaste contra 100 hombres porque está en tu naturaleza? El sonido de los grillos chirriando llenó el silencio entre ellos. Sí, eso es todo, confirmó Guts. Además, quería darle a ese bastardo de Adon su merecido. ¿Lo mataste también? Me quedé tan perdido en balancear mi espada que realmente no si mate a todos ellos, afirmó Guts. Pero mientras hacía eso, no podía sacar algo de mi cabeza. Pelear contra 100 hombres no significa nada, en comparación con lo que estás haciendo, Casca escuchó atentamente después. Y no solo tú, Griffith también. Ustedes dos tienen algo importante en lo que arriesgar sus vidas. Creo que es genial, ofreció una pequeña sonrisa, poco común para él. Lo digo en serio, otro silencio cayó entre ellos. Es una bonita vista, dijo refiriéndose al campamento de abajo. Sí que lo es, Casca estuvo de acuerdo mirando con él. ¿Sabes? Gastón planea abrir un negocio de sastrería después de la guerra, le dijo Guts. Puede que no lo parezca, pero es bueno con sus manos. Nicholas planea ser promovido para poder casarse con una mujer que lo rechazó. Incluso Lincoln parece estar estudiando ese libro sobre ese mago. Mirándolos desde aquí, es como si pudiera ver cada uno de sus deseos parpadeando a la luz. Es una hoguera de sueños, comparó Casca. Buena comparación, algo que diría una princesa, bromeó ligeramente. Tampoco así, ella reprimió una risa. Pero tienes razón. Todos brillan cuando se juntan así. Sí, y para seguir ardiendo se unen con el más brillante de todos. Guts se refirió al fuego que era la ambición de Griffith. Pero, no veo mi luz entre las suyas. Soy más como alguien que se detuvo junto a la hoguera para calentarse. Casca lo miró preocupado. Levantó su espada del suelo para sostenerla frente a él. Mientras tenga mi espada, sé que podría sobrevivir a cualquier batalla, eso es todo lo que el líder mercenario que me acogió me enseñó. Lucho porque es todo lo que sé hacer, siempre he luchado por personas con propósito, sin saberme a mí mismo lo que lucho por mí mismo. Finalmente dio una pequeña risa. Creo que debo parecer bastante estúpido en este momento, me hace preguntarme por qué te dije todo eso. Quizás tengas razón, dijo Casca, pero ella no se rió con él. Pero ya sabes, lo que acabas de decir sobre pelear es todo lo que sabes hacer, ¿por qué no? Te enseño a leer. Sé cómo hacerlo. Dijiste que sabes suficientes palabras, le recordó Casca en ese momento en el que estuvieron en esa biblioteca.
Solo considéralo mi forma de decir gracias, por lo que hiciste antes. Guts se puso de pie con el hombro sobre su espada. ¿Quién sabe?, continuó Casca. Quizá tal vez encuentres tu propósito. El calor de los fuegos cercanos calentaba a Lincoln en el aire fresco de la noche. No estaba sentado al lado de ningún incendio, sino que apoyaba la espalda contra una carpa recordando eventos anteriores. Su espada rompiéndose es la clave en particular. ¿Había sido alguna manifestación de magia que había calentado la espada a tal grado? ¿Cómo incluso lo activo? Tendría que revisar ese libro nuevamente, tal vez la respuesta estaría en algún lugar allí. ¿Podría la magia ser la respuesta a todo entonces? ¿Por qué supuestamente su destino estaba atado a la magia? ¿Algo te preocupa? La voz de Griffith habló a su lado. Lincoln se levantó al instante, sin darse cuenta de que Griffith había regresado de la capital. No, le dijo Lincoln. Solo pensando, eso es todo. A Lincoln le resultó un poco difícil mirar a Griffith con sus penetrantes ojos azules, una vez más recordando lo que Griffith había hablado con Charlotte cuando pensó que no había nadie cerca. Bueno, ¿por qué no unirte a la celebración con los otros? Después de todo, los encontraste al final. Sí, quizás. Griffith lo miró por un minuto. Muy bien, si deseas permanecer aquí, eres libre de hacerlo. Él comenzó a alejarse. En realidad, dijo Lincoln, haciendo que Griffith se detuviera. Había algo que me ha dejado pensado. Griffith lo miró de nuevo. Solo quería preguntarte, ¿somos tus amigos? Griffith parecía perplejo. ¿Qué? ¿Qué te hace preguntar eso? Su respuesta no fue un sí inmediato. Solo, bueno, fue algo que alguna vez dijiste sobre los sueños, explicó vagamente. Pero Griffith parecía saber exactamente de qué estaba hablando. Oh. ¿Estuvieron ahí esa noche? El niño peliblanco asintió con la cabeza. Bueno, a decir verdad, quise decir lo que le dije a Charlotte. Lincoln se desinfló internamente. Pero eso no significa que no los tenga a todos en alta estima y piense menos de todos ustedes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lincoln, confundido con lo que implicaba Griffith. Todos aquí tienen un sueño al que aspiran, le dijo Griffith. Puede que no sea tan grandioso como tener su propio reino, pero es algo en lo que están trabajando para obtener al estar aquí. Y por eso tengo el mayor respeto por ellos. Y no hay nadie más que quiera estar conmigo en una pelea. No a todos, dijo Lincoln hoscamente. Para su sorpresa, Griffith se rió de él. ¿Quieres decir que no lo has visto? ¿Ver qué? Griffith sacudió la cabeza. Creo que nunca dije esto, pero tú y Guts son muy parecidos. Mira a tu alrededor. Lincoln miró las hogueras reunidas y la gente se agolpó. Incluso si no lo ves, está ahí. Siempre ha estado allí. ¿Por qué más te habrías unido? Lincoln continuó mirando a la masa de personas que se apiñaban. Intentando ver el mensaje oculto que Griffith estaba insinuando. Te diré esto, hubo una razón por la que te elegí para buscarlos a los dos. Por lo que vale. Lincoln vio a Guts caminando entre la multitud, todavía cubierto de vendas. ¿Por qué no hablar con él tú mismo? Sugirió Griffith. Podrías resolverlo. Cuando Lincoln se acercó al hombre más grande, notó que Guts parecía diferente de alguna manera. Su habitual actitud reservada parecía haber desaparecido, ya que una sonrisa genuina estaba en su rostro. Era extrañamente, muy poco habitual, incluso para el relativamente corto tiempo que ha estado aquí. Hola, Lincoln, saludó Guts. Hola, respondió Lincoln. Rickert se acercó a los dos y les entregó un frasco cada uno. Guts agarró el uno, pero Lincoln solo miró el líquido que contenía. ¿Alguna vez has bebido cerveza antes? Guts preguntó. Nunca antes había tomado alcohol, confesó Lincoln para gran sorpresa de los hombres. Al parecer, eso iba a cambiar cuando los hombres comenzaron a decir su nombre, instándolo a tomar un sorbo. No tuvo opción en seguir las demandas del resto de sus compañeros y lo bebió lentamente. Fue el mejor y el peor sabor que jamás haya experimentado. ¿Esto era lo que usualmente toman los adultos? Asco. Y que qué bueno que nadie de su familia se iba a enterar de esto. Fin del capítulo.